Buenos días, tardes y noches, estimado público teleoyente. Soy Níger Rodríguez, estudiante de Economía, y con mucho orgullo les doy la bienvenida al programa donde vemos la economía al límite, esto es Economía al fallo. Para nuestro séptimo capítulo analizaremos el accionar nacional, o mejor dicho, la inacción que estamos sufriendo, que aunque no lo crean, esta situación nos está golpeando en más de un sentido, pero obviamente no me encuentro solo, nos acompaña nuestro buen amigo, el señor Carlos Gálvez, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, y el doctor Enrique Cornejo, que en unos segundos ya lo debemos de tener presente, ¿no? Y por supuesto, nuestro invitado especial, que esta vez viene de la hermosa provincia de Cañete, aunque de hecho está actualmente en Huacho, ¿no? El doctor Pedro Juan Antón de los Santos, ¿no? Ex decano de la Facultad de Economía de la UNFB, ¿no? Y actual vicepresidente de la Universidad Nacional de Cañete. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Pedro. Muchas gracias, mis queridos amigos, muchas gracias por la invitación. Y acá, como les digo, transmitiendo desde la ciudad de Huacho, en un calor muy agradable, muy diferente al de Lima, muy diferente al de Cañete, pero sobre todo muy amigable. Y en estos momentos más aún estando con amigos. Gracias, gracias. Y del mismo modo, espero que ya haya probado su rica sopa seca con carapulcra por allá, ¿no? Que su plato bandera. Es la especialidad, es la especialidad, Pero bueno, sin no queremos, comentarios. no queremos dilatar más el asunto, ¿no? Y damos por iniciado el tema de esta semana, el costo de la inacción, porque el Perú no despega, ¿no? Si les parece bien, podemos iniciar con nuestro invitado, ¿no? Que, por favor, doctor Antón, me gustaría arrancar, ¿no? Desde una consulta, ¿no? En su posición con la vicepresidencia académica de la Universidad Nacional Cañete, ¿no? Y en su momento como decano de la Facultad de Economía de la Villarreal, usted ve de cerca, ¿no? Cómo el talento tanto en Lima como a nivel regional se está estancando, ¿no? Siendo realistas, desde su perspectiva, ¿usted qué tanto le cuesta al Perú todo el potencial académico que se pierde por la inacción en el sector de educación, ¿no? Particularmente en nuestras universidades nacionales, por esa falta de apoyo real hacia los jóvenes y hacia las propias casas de estudios, ¿no? Una inacción que nos está derivando en una falta de una gran mayoría de profesionales que ha decidido emigrar fuera del país o en el peor de los casos que no logra explotar sus capacidades plenamente, ¿no? Por favor. Encantado, mis queridos amigos. La inacción es durísima. Tiene un costo social, económico, no solamente en la parte educativa. Un ejemplo aplicado. En el sistema universitario este año ha habido, hasta ahora los indicadores, es una baja en la captación de postulantes. Es una realidad en todo el sistema universitario, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, una de las excepciones está en la Universidad Nacional de Cañete, que hemos suplicado, hemos generado un 100% de incremento a nivel de postulantes. Pero, ¿qué es lo que se requiere? Accionar, salir al mercado, caminar, mostrar el producto, porque los jóvenes es lo que quieren, la sociedad es lo que requiere. Los padres se sacrifican, no saben qué hacer para pagar una pensión de una universidad, cuando el Estado te puede dar todo. Inacción, por ejemplo, ¿qué encontramos? Universidades pasadas, bueno, gestiones pasadas, no se inician los años académicos y no hay algo básico, como es, por ejemplo, la acción de bienestar universitario. Ejemplo aplicado, desayunos, almuerzos, la parte de alimentos. ¿Y eso es por qué? Porque no hay fondos. No, el Estado sí ha generado o ha trasladado presupuestalmente, los fondos están ahí. ¿Qué es lo que encontramos en esa inacción? Temor, no querer hacerlo, no hay una variable emocional, no hay una variable de integración entre el que toma la decisión, la sociedad y el beneficiario, que es el alumno joven, porque eso genera un efecto multiplicador. Por ejemplo, es tan simple, porque uno puede tomar, pues, separar, porque nosotros sabemos de que hay un efecto de manejo presupuestal. Hay una variable que se llama, pues, tiempos. Y cuando postulan, están en el proceso, la característica es que siempre los que van perdiendo van a reclamar. Y eso va a alargar los procesos. Pero, ¿qué pasa si generamos un proceso que empiece, calculamos todos los reclamos que pueden haber, iniciamos el proceso para que funcione a partir de mayo o junio? ¿Cómo lo van a hacer? Pero en la primera etapa, lo único que se hace es un manejo presupuestal, con lo cual hacemos una contratación directa que coberturamos los 2 o 3 primeros meses. Con los mismos fondos, si hacemos un compromiso de caja para el próximo periodo.
Eso lo podemos manejar, pero la gente a veces, los especialistas no quieren hacerlo. Aquí está Enrique, que es profesional a todo cabal en el mundo de la economía. Tenemos pues a Carlos, ¿no? Por favor. Sabemos perfectamente. Y en el caso de nuestro anfitrión, Níger, también. Estás en el camino a la economía, estás en economía. Entonces, pero a veces toma decisión y eso genera efectos, efectos negativos. ¿Qué es lo que te dicen los efectos? Uno, no tienes ejecución de gasto. Dos, te dice, como no tienes ejecución de gastos, hay que devolver dinero. Tres, reducción presupuestal para el próximo año. Entonces, ¿por qué? No es inacción, simplemente, y después se pide más acciones, más resultados, etcétera, etcétera. No puede ser. Decisión, la inacción genera costos mayores. La inacción genera que no crezcamos. La inacción genera puentes rotos y todas las variables que estamos viendo, climatológica y todo, que es repetitivo realmente en nuestro país. Eso podría comentarlo genéricamente. Correcto, correcto. Gracias, Juan, muchas gracias. Carlos, por favor, me gustaría llevarlo, ¿no? Aterrizándolo un poco más al terreno, la inversión privada, ¿no? Mientras nuestros vecinos simplifican procesos para traer capital, ¿no? Aquí parece que hemos levantado un muro de, me gusta llamarlo permisología, ¿no? Una burocracia asfixiante, ¿no? Ante cualquier iniciativa, ¿no? Me gustaría que nos expliques cómo está afectando esta inseguridad, ¿no? A nivel de inversión, ¿no? Que hoy termina llevándose, ¿no? Miles de millones de dólares a otros países, ¿no? Dejando nuestros recursos lamentablemente enterrados y a miles de peruanos sin empleo, ¿no? Sí, efectivamente, presto atención a lo que dice Pedro. Este, ahí tenemos primero que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad eh, en reemplazo de la cantidad, por un lado. Tenemos que estar seguros que nuestros profesionales dan la talla para poder impulsar nuestras inversiones. En segundo lugar, tenemos que hacer un esfuerzo por orientar a la juventud a que se prepare más en STEM, ¿no es cierto? En ciencia, tecnología, ingeniería, y, bueno, y eso tenemos que al Perú le está faltando todo. Nosotros pasamos revista, y acá Enrique me podrá corregir, este, tenemos un déficit de infraestructura de más de 150, 160.000 millones de dólares. Y cada vez que pensamos en el tema, inmediatamente se nos viene a la cabeza, tenemos que hacer convenios gobierno a gobierno, tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Pensamos en empresas extranjeras, qué cosa es lo que ha pasado en las décadas pasadas de oprobio, han venido compañías extranjeras y han hecho, les ha dado la gana con los recursos. No me puedo quejar de la calidad de la ingeniería que ha trabajado esas empresas, pero se han aprovechado de nosotros malamente, ¿no? Pero tenemos ese déficit de 150, 160.000 millones de dólares y no tenemos los profesionales para cubrir. Hemos construido hospitales y no tenemos los profesionales médicos para que atiendan. Tenemos colegios y no tenemos los maestros con las calificaciones adecuadas para enseñar. Y en universidades, a mí me apena decirlo, pero Pedro me podrá corregir, tenemos 140 universidades y se han aprobado la fundación de 40 más. Y aquí lo que nos está haciendo falta es presupuesto. Yo no sé para qué aumentamos el número de universidades, si no vamos a ser capaces de utilizar, porque con el debido disculpar, el respeto por los abogados, los sociólogos, los antropólogos y periodistas, ¿no es cierto?
es lo que más producen las universidades. Con eso no se construye un puente, con eso no se hace una carretera, con eso no se cubre un paciente, con eso no mejoramos la sociedad. Lo que hacemos es, llegamos a una sociedad entrampada cuando vemos el sistema de la fiscalía y el sistema judicial y escuchamos a los abogados, donde hay dos abogados, hay cuatro opiniones, ¿no? Realmente no podemos avanzar. Cuando alguien licita un proyecto, se designa un ganador, resulta, y aquí Enrique tiene mucha experiencia sobre eso, inmediatamente salen los reclamones, ¿no es cierto? Impugnan el proceso de licitación y lo que debe haber empezado a construirse se posterga 2, 3, 4, 5, 10 años. Entonces, no facilitamos las cosas. Fíjense, eh, ustedes saben que yo estoy en el sector minero. En el sector minero nos hace falta profesional. ¿Qué cosa es lo que hemos acumulado? Chupatintas en públicas exigiendo más papeles para, para que otorgan una autorización de construcción de un proyecto. ¿Alguien acaso toma una decisión? ¿Alguien reduce los procesos? Nadie. Entonces, por un lado, le ponemos dificultades que acaba de pasar esta semana que acaba de transcurrir. Por un lado tenemos tramitología a paso que nos lleva a que un proyecto minero tarde pues 30, 40, 50, 60 años, ¿no es cierto? Y por otro lado, quieren recortar desde el Congreso los plazos de las concesiones de 30 a 15 años. Esa es la biconvexa. ¿Cómo se hace eso? Me alargas las exigencias burocráticas y me acortas el tiempo, el plazo que tengo para desarrollar el proyecto. Y ahí hay algo que ciertamente, un pensamiento esquizofrénico, ¿no? No funciona la cosa. Entonces, eso al final se traduce en un costo terrible que no es otro que haber llegado a tener 60% de empresa, haberla reducido al 20% y haber rebotado a 29, 30%, porque no hemos seguido en la línea que se había trazado, en este caso, el Estado desde el segundo gobierno de Alan García, pero no se mantuvo y no se ejecutó políticas de Estado de ahí para adelante. Y cuando vemos cómo vamos a poder avanzar si hemos tenido, no sé si ya son 12 presidentes de Perú en 5 años, ¿qué avance y qué dirección va a ir si dicen reformamos, no reformamos? Pierden, ponle plata. Pero si le estás poniendo plata, hay que reestructurar, hay que, hay que reorganizar Petroperú. Pero nadie toma una decisión en una línea. Entonces, regresando a lo que hemos mencionado tantas veces, Séneca pues decía, no hay viento favorable para el marinero que no sabe a dónde ir. Y eso es lo que nos pasa. Correcto, Carlos. Y qué bueno que haya mencionado justo sobre el tema de los periodistas, ¿no? Según estimaciones, ¿no? Actualmente hay entre 12.000 y 15.000 periodistas colegiados, ¿no? Y en todo el área de las licencias de la comunicación, ¿no? Se estima algo de 40.000 profesionales que ¿a dónde van? ¿A dónde van tantos profesores? De por sí lo que estamos haciendo actualmente es una forma de comunicación, pues, ¿no? Y creo que ninguno de nosotros tiene el título un título derivado de comunica, ¿no? Pero Entonces, sí, perdóname un minuto, yo quiero compartirles una anécdota. Cuando yo estuve de presidente de la sociedad, fui a dar charlas a múltiples universidades, a varias, por supuesto a Villarreal, a mi casa, fui a la primera, ¿no? Pero fui a la Universidad Bausate y Mesa de periodismo.
Y me acompañó durante la charla el rector de la universidad, decano de la facultad. Cuando terminé la charla, me acompañó a retirarme el rector y me dijo, me he quedado espantado de ver la superficialidad con la que manejamos los temas en las facultades de periodismo. Las cosas que usted nos ha dicho esta noche no las había escuchado yo jamás en mi vida. Y por supuesto los alumnos no la habían escuchado tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Gente que mancha papeles con tinta y no saben siquiera lo que dicen. No y conceptos claros. Eso tenemos que corregirlo. Correcto, y de eso justamente nos da apertura, pues, ¿no? De que actualmente cualquier persona con un celular y con algo de carisma está cumpliendo el rol de comunicador, ¿no? Y lamentablemente ya estamos viendo probablemente la última época de lo que es la televisión, ¿no? Y a dónde se va este gran volumen de estudiantes, ¿no? Que han cursado la carrera, han cumplido sus 5 años y espera un mercado laboral que lamentablemente no está abierto para ellos, ¿no? Pero bueno, por favor, Enrique, no te quiero robar más tiempo. Bueno, muy buenas con todos. Un gusto estar aquí y, como siempre, disfruto de la conversación. Es un poco lo que debemos hacer. Este espacio también es un espacio de docencia, de diálogo, algo que siempre, siempre debe existir en una democracia. Pero el diálogo requiere ideas y las ideas requieren sustento. Y el sustento requiere, como decía Carlos, que haya un mínimo conocimiento de la realidad y de lo que ya está probado y lo que está documentado. Entonces, lo primero que se me ocurre frente a este planteamiento de la inacción es que no hay rumbo. Nuestro querido Perú es un país que no tiene rumbo. Tiene planes, pero nadie sigue los planes. Son buenos documentos, algunos de ellos, como el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, creo que está ya elaborándose su tercera versión, y es un buen documento. Y habla pues de un déficit de unos 150.000 millones de dólares, pero que es un déficit básico de infraestructura. Ahí no está el tren de la costa, si quisiéramos hacerlo, ¿no? El tren bioceánico y otra infraestructura importante, está lo básico. Es decir, nuestra brecha de infraestructura es muy grande y esa es una primera tarea si queremos conectar a nuestro país, porque sin conexión física no va a haber conexión emocional, no va a haber conexión ciudadana, no va a haber conexión para salud, para educación. Y aunque las tecnologías hoy día nos permiten conectarnos virtualmente como lo estamos haciendo en este momento, no hay como el contacto físico. El ser humano es un ser social y claro, podemos estar a través de estas hermosas tecnologías eh, ahorrando tiempo y facilitando procesos, pero nosotros nos conocemos personalmente antes de estar en estas redes y podemos más o menos sentir lo que significa lo que estamos diciendo más allá de estar solamente en una pantalla. Ese es un primer punto. No hay dirección, no hay rumbo y claro, eso ya es un problema. Si a eso le añadimos como consecuencia las políticas muy coyunturales sería mucho, ¿no? Coyuntura es corto plazo, pero aquí se hacen políticas por semanas, ¿no? Por días, por temperamentos de algunos funcionarios, incluso de los más altos de la nación, ¿no? Y eso no puede ser un trabajo serio. Entonces cambian las políticas, cambian las acciones, cambian las prioridades. Al gobierno actual me parece que no ha entendido que es un gobierno de transición, se le están ocurriendo una serie de situaciones que desde el punto de vista técnico y hasta lógico son inadmisibles, ¿no? Ha sacado de la prioridad la línea 3 y la línea 4 del metro de Lima y Callao, con lo cual toda la inversión realizada en la 1 y la 2 y los beneficios que ya se están viendo en la 1 se pierden, porque si esto no forma parte de un sistema integrado, ¿no? Entonces los efectos no se multiplican como deben ocurrir. Pero además, en los últimos 3 días se han dado, creo que más de 10 dispositivos legales, todos son de gasto, todos son anticonstitucionales, porque los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Y aunque están refiriéndose a una sentencia del Tribunal Constitucional no muy lejana,
donde abrió una ventana equivocadamente desde mi punto de vista, estableciendo una especie de interpretación auténtica del artículo constitucional, señalando que efectivamente los congresistas no tienen iniciativa de gasto, pero esto tiene que ver con el presupuesto vigente, no con los futuros. Ahí les han abierto la puerta para que ahora estén generando dispositivos legales. Todos son de 3.000 millones de soles al año, 5.000 millones de soles al año, 8.000 millones de soles al año. Hoy día tenemos nuevamente cédula viva en los retirados oficiales de las Fuerzas Armadas. Tenemos cédula viva en los profesores jubilados. Nos costó, y yo fui parte de ese proceso, entender que había que congelar la 2530. Era una puerta al mismo tiempo mentirosa, porque se le ofrecía una expectativa a la gente de poner un sueldo de un jubilado al nivel del activo, cuando eso además, creo yo, de injusto, era absolutamente inconstitucional y generaba un hueco fiscal que no hubiera hecho posible que pudiéramos tener estos 25 años de estabilidad y crecimiento. La 2530 entonces, en 2 legislaturas, se suspendió, se congeló, y yo no tengo temor de decir que eso incluso se hizo a pesar de que amigos míos tenían la 2530 y consecuentemente se sintieron traicionados. Pero si no se hubiera hecho eso, no hubiéramos tenido el grado de inversión en el 2008, y si no hubiéramos tenido el grado de inversión en el 2008, no pudiéramos estar emitiendo bonos soberanos en soles a 20, 30, 40, 50 y más años, ¿no? Con tasas de interés bastante bajas para el mercado internacional, porque somos grado de inversión y el componente de la tasa que se llama riesgo país es el mínimo gracias a esa situación. ¿Cómo hacerles entender a los señores candidatos que están ahora ese pequeño o gran detalle? Sus discursos, todos generadores de gastos, o casi todos, ¿no? Están enfocados en encaminarnos a salir del grado de inversión. Ya el señor Castillo y compañeros nos quitaron 2 escalones del grado de inversión. Nosotros estábamos en el tercer, vamos a poner en términos marciales, estábamos en el cinturón negro, tercer dan, ¿ya? Y lo que necesitamos es avanzar hacia el 10º dan. Ahí está Estados Unidos, Suiza, en fin, los países más estables del mundo. Ya. Habíamos avanzado al tercer dan, y eso en poco tiempo, incluso superando en velocidad de productividad en ese punto a Chile, ¿no? Ahora hemos retrocedido dos notch y estamos en el primer peldaño del grado de inversión. Cabe recordar que un notch, caímos en un notch cuando el señor Castillo pasó a segunda vuelta. Y el segundo notch ocurrió cuando el señor Castillo ganó la elección. O sea que al señor Castillo le debemos, mejor dicho, el señor Castillo nos debe a los peruanos y toda su gente muchísimo dinero que hemos perdido. Yo calculo entre 50.000 y 60.000 millones de dólares por lo menos. Pero bueno, volviendo al punto, entonces lo segundo es que no solamente no tenemos orientación, visión, políticas de Estado, sino que en el camino se van construyendo medidas que hacen más complicado el asunto, no son reglas de juego claras, ¿no? Y a mí no me gusta llamarle tramitología, porque logos en la etimología griega viene de tratado, ¿no? Y es demasiado ponerle el nombre tramitología. No es un tratado del trámite. No es que los trámites se hayan puesto de una manera teórica y consistente, no, es un disparate. Es el disparate de los trámites. Los trámites del absurdo. Eso no es un logo. Se debería llamar tramitomanía. La manía de poner trámites para poder lograr que mi espacio de puesto público esté vigente. No sé, Carlos seguramente nos puede decir cuántas son las instituciones que tienen que ver con las aprobaciones de los proyectos mineros, pero entiendo que solo en el EIA, en la evaluación de impacto ambiental, intervienen no sé si más de 10 o 20. Es una cosa impresionante. ¿Por qué no interviene uno nada más? Ya 2. El Estado se reparte como pigmeo en pequeños segmentos, generando posibilidades de empleos que son devoluciones de favores generalmente, y bueno fuera que se fueran con cada quien que los puso. Se quedan con derechos adquiridos. Y el mejor ejemplo es el Congreso de la República. Cuando yo trabajaba en el Congreso de la República, un congresista tenía un asesor, y el resto de requerimientos de asesoría
lo tomaba de los asesores de planta del Congreso de la República, que no son de ningún partido en particular, sino que ayudan a todos. Bueno, ahora un congresista tiene 2 o 3 asesores, y si al mismo tiempo está en una comisión, tiene otro asesor por la comisión y otro por la otra comisión. Es decir, es impresionante la cantidad de gente que trabaja en el Congreso y que en realidad yo he trabajado ahí y he trabajado en el Congreso bicameral y en el Congreso unicameral. A mí no me van a contar los cuentos. Es demasiada gente. O sea, que eso es un producto de esta cultura. No gasta, gasta, gasta y eso va generando la bola de nieve que tenemos. Cuando se produce esta situación de inercia o de situación de caos, no hay liderazgo y van cambiando las prioridades, entonces los comandantes, los mayores, los capitanes, los tenientes, empiezan también a hacer su propia interpretación de la situación. Y la primera interpretación que hacen es, quiero sobrevivir. Que el ministro, el viceministro, el director no se meta conmigo, mi trabajo de por medio, y hacen ahí un low profile, ¿no es cierto? Manejan su situación, digamos, para mantenerse. El Estado, por lo tanto, se empieza a paralizar, ¿no? En el cotidiano, en el día a día, ¿no? Y la gente que sabe que va a sobrevivir a esos ministros y viceministros, entiende que su trabajo instintivo es bajar la guardia para más o menos estar ahí flotando de alguna manera y generar el mantenimiento de su puesto. Son reflexiones, pero los tiempos son los más, digamos, largos, creo yo, del mundo. Por ahí estamos, tal vez compitiendo con alguien que no sé quién será, pero aquí se hacen los trámites más largos y yo agregaría más absurdos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que más allá de la decisión política, un siguiente gobierno debería, como dicen los muchachos, ¿no? Poner tecnología en este asunto y empezar a plantear nada de papeles en el sector público, digitalización total, ¿no? En la gestión pública, en todos los niveles, nacional, subnacionales, regiones y municipios, y no me digan que no se puede, porque en San Marcos, que es una universidad pública y variopinta políticamente, se ha logrado el sistema de gestión digital. Nadie mueve un papel, no hay papeles, todo es digital. Si quieres conversar con la rectora, con el decano, tienes que entrar al sistema. Tu título te lo dan en el sistema, por defecto te dan uno para que lo cuelgues en la pared, pero todo se hace linealmente, o sea, virtualmente. ¿Por qué no el Perú puede hacer eso? Especialmente el sector público. Y lo segundo es que todas las transacciones financieras, económicas, todos los pagos en todos los niveles de gobierno deben hacerse bancarizados, en línea. Se acabó. Ahí nos bajamos en el 50% de los trámites y al mismo tiempo también contribuimos al saneamiento y a la lucha contra la corrupción menuda, ¿no? Y otras cosas más podemos hacer, por supuesto, ¿no? Podemos, por ejemplo, hacer compras públicas por lo que la ley ya permite, ¿no? Una parte debería hacerse. El Estado es el primer comprador del Perú y no usa, o usa casi mínimamente, compras electrónicas, subasta inversa, compras conjuntas, y eso a mí me parece simplemente no solo un error, me parece un tremendo, digamos, desafío que tenemos que superar, porque realmente ahí se nos va buena parte del dinero. Pero entonces, entre trámites y corrupción y cultura de quedarme con el papel que va para allá y el sello, realmente estamos generando esta inacción que entiendo es la inquietud que nos ha traído esta tarde Pedro, ¿no? Correcto, gracias Enrique. Y aquí justo me interesaría, ¿no? Escuchar un poco la opinión también de los tres. ¿De qué manera consideran de que la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Cada uno en su respectivo sector, podría mejorar, ¿no? El rendimiento mismo? A ver, por ejemplo, el profesor Antón es famoso, sobre todo en la facultad, porque justo fue decano en la época en la que empezamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y fue uno de los principales promotores. Por favor, profesor. Bueno, la inteligencia artificial y todo lo que va avanzando
Y no hay forma de retroceder, simplemente hay que acomodarlo. El ser humano tiene que tomar los beneficios de lo que tenemos como tecnología, como conceptos, como avances y aplicarlos al servicio del hombre. El asunto es que muchas veces consideramos de que la tecnología nos va a eliminar. No nos va a eliminar. Simplemente tenemos que repotenciarnos, reacomodar nuestros conocimientos y la aplicación de la misma. Fundamentalmente. Ahora, también como lo vemos, ¿no? En los conceptos ya de la economía, en los conceptos, por ejemplo, de las universidades. Nosotros tenemos pues un avance a través de lo que debería darse en su momento la calificación de las universidades, el licenciamiento, por ejemplo. De San Marcos lo tiene Villarreal, lo tiene la UNI. Hay una serie de universidades, sin embargo, estos niveles de calificación, de evaluación, están siendo, diría quizás, atacados, ¿no? Tratando de eliminarlos, de reducirlos. Y eso no beneficia a la sociedad ni al joven. Lo que beneficia es a terceros. Beneficia conceptos económicos mal llamados conceptos económicos. Y ahí la aparición de tantas universidades que la verdad no tiene sentido que existan, no hay forma de financiarlas, no hay profesionales, no hay mercado. Se supone que para que nazca una universidad tiene que haber un estudio de mercado, estudio de demanda, no simplemente voluntad política de decir, bueno, ¿en qué lugar no hay universidad? Aprobemos una universidad. En otras épocas se vio, por ejemplo, que yo congresista decía, bueno, acá está el mapa y yo pido y hago y peleo y doy un presupuesto para hacer un puente. Listo, hágase el puente. Pero ese río era un río seco. Bueno, no importa, ya lo hice. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial va a ser un freno, sí, va a ser una forma, creo, de replantear todo nuestro mundo. Ahora, todo hay efectos a nivel mundial, es cierto. ¿Qué es lo que vemos? Antes, por ejemplo, para manejar, necesito pasar todo un concepto, un control, para obtener una licencia de funcionamiento. Uno de los primeros vehículos o las primeras empresas como Volkswagen sacó un programa en el cual tú no necesitabas cuadrar. Apretabas el programa y el vehículo solo cuadraba, parqueaba. Fue uno de los cambios. Y hoy en día vemos pues con los niveles tecnológicos de que no necesitamos ni siquiera saber manejar. Nos sentamos en un vehículo y todo está totalmente preparado para transportarme, llevarme al lugar donde yo he pedido bajar, no tengo contacto humano, ahí está la parte humana, que lamentablemente nos la estamos perdiendo muchas veces. Pero eso tendría que ser cambiado. Es un proceso, considero. Eso es lo que podría opinar probablemente. Gracias, Pedro. Carlos, por favor, te cedo el pase. ¿De qué manera consideras que la inteligencia artificial, ¿no? Podría reducir varios procesos de inacción, en tu caso, en el sector minero? Mira, en el sector minero definitivamente se utiliza y se utiliza mucho. Pero antes quiero retroceder un poquito y tocar el tema que mencionó Enrique de, por ejemplo, cómo es que el Estado peruano se ha dedicado a través del Congreso a aumentar el gasto en los últimos tiempos. Para empezar, hemos aumentado el gasto en 24.000 millones de soles, no la inversión, el gasto. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque sí quiero recalcar que me da pena que el señor Balcázar, hoy día encargado de la presidencia, haya dicho del presidente del Banco Central que, bueno, un economista no es nada más que un sociólogo que comprende algo de matemáticas, ¿no? Si el señor Balcázar aprendiera algo de matemáticas, habría que, para cuadrar las cuentas, no se trata solamente de aumentar gastos, sino que tendría que aumentar los ingresos o tendría que corregir por otro lado. Pero en fin, regresando a lo que has preguntado de la inteligencia artificial en minería.
En minería utilizamos la inteligencia artificial en la operación de equipos. Lo manejamos en realidad, desde la geología, desde la identificación de los lugares donde están las zonas minerales enriquecidas, manejando perforaciones, taladros, análisis y identificando los sectores que debieran ser explotados de manera más eficiente. También lo utilizamos en la voladura, porque eso significa llegar al nivel óptimo de fragmentación de la voladura para construir el banco de tamaño adecuado, la fragmentación de roca adecuada, porque para los que no están en el sector, es más barato fragmentar la roca en la voladura que fragmentarla con un equipo de chancado. Y es más barata fragmentar con chancado que en la molienda. Entonces, esa cadena de fragmentación requiere de un análisis que pasa por el análisis de la calidad de la roca, su dureza y la cantidad de explosivo, profundidad que le pones para que obtengas una determinada fragmentación de roca y ésta pueda ir de manera eficiente a los procesos. Además, esto te permite manejar la teoría de colas, porque vas a tener una fragmentación, va a cargarse unas determinadas palas que son además autónomas, no son operadas por personal, sino que son manejadas de manera autónoma de acuerdo a sus propios algoritmos, porque ya está alimentado en el tiempo. Y con eso vas cargando una secuencia de camiones que también son autónomos y que no están operados por nadie, sino que siguen su propio algoritmo. Estos van haciéndote una cola de tamaño óptimo para llegar en su trayecto, la distancia que le corresponda, a la planta. Y ahí en la planta vas a tener una identificación clara primero, de lo que sale de la mina, vas a tener el mineral que va a la planta, de lo que vas a tener de roca estéril que va a un depósito de material estéril. Primera cosa que tienes que manejar con inteligencia artificial. En segundo lugar, cuando llegas a la planta con el mineral, vas llegando en una secuencia para que vaya alimentando los chancadores y si hay acumulación tendrán que ir a un stockpile donde se tendrá que acumular porque el vehículo no puede estar detenido. El vehículo tiene que estar en movimiento permanente, si no estás perdiendo en la secuencia y estás generando cuellos de botella. Y este proceso, que es por sus propios algoritmos, pasa a la molienda, de la molienda a la flotación. En la flotación controlas el tiempo de residencia, el tipo, calidad y cantidad de floculantes, y de allí vas sacando el concentrado y vas eliminando el material estéril, el residuo, lo que al final termina siendo relave, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a ver una operación minera de esa naturaleza, ahí encontrarás automatización, equipos autónomos, inteligencia artificial, manejo de algoritmos, todo. Ya vas a operaciones donde no encuentras gente en la mina y solamente estás monitoreando desde el aire con drones o desde pantallas en ciertos puntos de control o centros de control. Entonces, esto es una cuestión fantástica que si nosotros dejarlo, por ejemplo, me lo estoy imaginando, en operaciones mineras, ¿por qué no se puede manejar de esa misma manera el tráfico de la ciudad de Lima o de cualquier ciudad? También era autónoma, también o sea,
con todos los algoritmos correspondientes y con inteligencia artificial. Cuando uno va al libro Sálvese quien pueda de Oppenheimer, ¿no es cierto? Que recomiendo su lectura. Allí te hace ver las cosas que se van generando en una serie de industrias, de la industria del derecho, abogados que no están escribiendo ni redactando contratos, porque eso lo tienen desarrollado por inteligencia artificial, o de la industria restaurantera u hotelera, hoteles que prácticamente no tienen a nadie, sino manejado por robots. Eso se da hoy en día, no es ciencia ficción del futuro, existe hoy en día. Y de esa manera vamos aumentando las eficiencias y nosotros todavía pretendemos manejarnos con lineamientos del siglo XIX. Tenemos que cambiar, pero para cambiar tenemos primero que formar gente en especialidades técnicas, temáticas, científicas y tecnológicas, y darle el mensaje claro a nuestros jóvenes que aquí en el Perú están todas las oportunidades. No tienen por qué ir a buscarlo al exterior. Las oportunidades acá, hay que tener las herramientas adecuadas para ejecutar las tareas que tenemos pendientes. Por ahí se lo dejo. Muchas gracias, Carlos. La verdad, qué agradable, qué feliz uno se siente, ¿no? Al saber que un sector tan importante como lo es el minero ha sabido utilizar y aprovechar debidamente la inteligencia artificial. Me gustaría una consulta antes de hacer la palabra a Enrique, ¿no? ¿En qué año más o menos habrán empezado a utilizar, ¿no? la inteligencia artificial para sus procesos? Mira, primero te voy a decir, la primera mina completamente automatizada y autónoma es Quellaveco, completamente automatizada. Pero ya, cuando menos una década atrás, han ido trabajando con procesos parcialmente, o sea, con inteligencia artificial, Antamina, Cerro Verde, eh, Saban, en Toquepala y en Cojones. O sea, hay una serie de operaciones que han venido trabajando con inteligencia artificial. Lo que pasa es que el uso de equipos, la introducción de equipos autónomos es una inversión muy importante. Entonces, cuando uno está construyendo el proyecto, es muy fácil optar, no, uso el equipo HT45 o el HT80 que es el autónomo. Pero si tú estás en una operación y ya tienes una flota HT45 que no son autónomos, entonces vas a seguir trabajando y sacando de la vida útil, optimizando uso de inteligencia artificial de manera híbrida. O sea, vas transmitiendo la información a los equipos y el operador los va manejando, ¿no? Correcto, gracias Carlos, la verdad, como te dije, un tema bastante fascinante, ¿no? Por favor, Enrique, te cedo la palabra. Me parece que en algún momento nos habías comunicado de que al momento de calificar en la Universidad de Lima, ¿no? A tus alumnos, recompensabas a las preguntas que mejor retroalimentaban a la IA, ¿no? Si no me equivoco. No, en la de Lima, ¿no? En San Martín. A los estudiantes, uno de los exámenes que les tomo, que yo sé que van a utilizar el IA, en las preguntas, los 20 puntos se dividen así. 5 puntos por la mejor pregunta formulada. Ellos me tienen que evidenciar la pregunta que hicieron y la respuesta que le ha dado el ChatGPT, el Gemini, el DeepSeek, lo que sea. Y luego, cuando les envíen el documento de la IA, ellos tienen que reformular la pregunta para profundizar la respuesta, ¿no? Y ahí hay hasta otros 5 puntos, hasta ahí tienen 10 puntos. Y lo más importante, los 10 puntos restantes, son con todo lo que han obtenido, pueden sacarse hasta 20 si es que me demuestran que a ese documento que ha planteado la IA con repregunta de por medio,
le ponen un valor añadido que obviamente tiene que ser de pensamiento propio, con elementos que ya ellos están libres de considerar y con reflexiones que tengan en cuenta lo que hemos discutido en clase y de otros temas que ellos quieren incorporar, de manera que lo que hago es usar el día, que digamos, estimularles a que el día les sirva para profundizar lo que ellos están desarrollando o pueden desarrollar y no que el día los reemplace, ¿no? Eso es un poco la idea. Pero comentaba al escucharlos, la IA y todas las tecnologías disruptivas, yo creo que la mejor respuesta es mirarlas como la gran oportunidad. Cuando fui ministro de Transportes, yo fui invitado en un vuelo de la TAM a hacer el primer vuelo a Cusco absolutamente automatizado. ¿Qué significa esto? El piloto estaba volteado, sin tocar el timón del avión, conversando conmigo. Yo iba dentro de la cabina. Privilegios de ministro, ¿no? Yo iba dentro de la cabina. Y el copiloto tampoco estaba manejando el avión. El copiloto estaba revisando manualmente el desarrollo de todas las etapas del vuelo, por si el satélite fallaba, al capitán le daba un síncope, y entonces él tenía que tomar el control sobre el manual analógico que estaba revisando. Y entonces, y le dije, capitán, ¿y este avión con toda seguridad puede aterrizar en Cusco? Así como lo estoy viendo, sí, me dice. Pero nosotros, en los aterrizajes y en los despegues, tomamos el control porque no queremos perder la pericia en este asunto, ¿no? Y finalmente es un tema pero el robot lo puede hacer. Entonces la inteligencia artificial es asombrosa para hacer muchas cosas positivas. El país más de gobierno más inteligente del mundo es Estonia, un país que hace décadas era miembro de la Unión Soviética comunista y que tenía, entre otras habilidades, que ahí estaban los hackers de los comunistas para hackear a todos los adversarios políticos de Occidente. Bueno, esa característica que usaban para su objetivo político comunista, hoy lo usan para generar un Estado que se llama inteligente, porque no hay ningún trámite físico, ni uno. Hasta hace 15 años, 10 años, algo así, solo quedaban dos trámites físicos que había que ir, casarse y divorciarse, pero ahora me han contado que ya también eso se puede hacer de manera virtual. Con lo cual el 100% de los trámites son virtuales, digitales, al punto que, y tal vez podríamos hacer un ensayo en otro programa, tú entras a la página oficial del gobierno de Estonia y si cumples los requisitos te puedes volver ciudadano digital de Estonia, sin estar allá. Y puedes ser un empresario de Estonia, en Estonia, gozando los privilegios que te da esa situación. No te permite ser ciudadano europeo porque Estonia es miembro de la Unión Europea, no es parte del asunto, pero evidentemente es un asunto tremendamente, o sea, es la noche y el día con respecto al trámite público. ¿Y cuál es la lógica de este concepto? Usar la de tecnología del IA, usar el Internet en la nube, usar el blockchain. Entonces, ¿qué hacen? Primer concepto, todo el hardware y el software del gobierno estonio es abierto. O sea, no hay ninguna tecnología que esté sujeta a ciertas condiciones de limitación. Es decir, la institución A del gobierno habla con la B, con la X, con la Z y se pasan la información directamente. No conversan, primer punto. Entonces, al ciudadano estonio le pedirán los datos una vez, pues cuando nace, ¿no? Cuando tiene que en ciertas etapas de la vida incorporar sus datos. Pero, por ejemplo, aquí en el Perú, yo voy a una clínica, voy a un hospital, me dice, señor Cornejo, nombre, apellido, DNI, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección, ¿no es cierto? Me voy a una entidad de otra para hacer un trámite educativo. Señor Cornejo, nuevamente, su nombre, su apellido, su DNI, y así nos pasamos la vida llenando datos. Bueno, en un gobierno inteligente eso no es necesario. Ponemos el ojo, el dedo, lo que quieran, y automáticamente tus datos están compartidos. Entonces, los datos fluyen de la interacción entre las instituciones y de la base que obviamente es muy importante. En algo, no estamos en cero tampoco. SUNAT ya utiliza esa información. De hecho, estamos ahora en este video, en este podcast, estamos en marzo, fines, en unos días y a semanas estamos, las personas naturales y jurídicas tenemos que hacer la liquidación del impuesto a la renta
que corresponde al año anterior. Pero yo ya sé cuánto tengo que pagar, porque ya Soldán envió mi declaración. Como yo puse, como todos debemos hacer, todos los temas de mis ingresos de cuarta, quinta categoría, que son los que yo tengo, y están además documentados por los respectivos comprobantes que las empresas han enviado con sus respectivos datos. Entonces, simplemente la SUNAT, ningún funcionario de la SUNAT, el robot de la SUNAT chequea esos datos, hace el match, y si hay, digamos, coherencia, me pregunta, ¿tiene usted algún otro ingreso? Por ejemplo, si yo tuviera algún ingreso de fuera, todavía la SUNAT no está preparada para medir los ingresos de fuera de una manera muy precisa, pero pronto lo estará. No tengo en este momento ninguno en el año pasado, listo. Entonces, apriete aquí, ¡pac! Declaré, listo, 3 segundos. Y automáticamente sale el saldo que tengo que pagar. Porque nosotros nos descuentan un porcentaje, pero sale un saldo a pagar. Ese saldo a pagar ya veo si lo pago al contado, si lo pago con Yape, no sé lo que, con mi cuenta, o pido a la SUNAT que me dé un periodo para pagar. Todo es virtual, ya existe. O sea que ese mito que existe, que este tema solamente es para países de mucha tecnología, no, la ventaja de la tecnología es que en su mayor parte para asuntos de gestión se difunde. Y el ejemplo de Estonia es un extraordinario ejemplo de cómo gastando poco se puede hacer mucho. Al ciudadano no se le fastidia, a la empresa no se le fastidia. Y ese es un concepto con el que quiero terminar mi intervención. Aquí la política radical de todo lado, sobre todo los van más para la izquierda, ¿verdad? Creen que el concepto de servir al ciudadano es que el Estado sea más grande, que el Estado tenga más cosas que ofrecerle al ciudadano. No, en ese aspecto el Estado probablemente tendrá que ser más chico en el sentido físico y más grande en el sentido virtual y usar estas tecnologías. Entonces, es impresionante lo que se puede hacer. Ahora, claro, aquí hay que decirlo también, quien tenga la decisión en un nuevo gobierno tiene que tener la voluntad, pero también tiene que tener la valentía de hacer estas cosas, porque estas cosas son tortillas que rompen huevos, huevos que han estado por mucho tiempo ahí en esa posición y que no quieren que esto pase, ¿no? Y ahí hay de todo, hay de todo. Compras conjuntas, por ejemplo, claro, le quito la posibilidad a muchos, tanto en el sector público como en el sector privado, de tener esa relación que ya tienen con ciertos órganos del Estado que les permite mantener una provisión de bienes de determinadas características. Pero si yo como Estado y con las mismas características técnicas y en línea, como los privados hacen sus concursos, los concursos, Carlos me desmentirá. Los privados hacen sus concursos normalmente usando la tecnología y con todo abierto, ¿no es cierto? Y ahí, unificada en los criterios técnicos, el que ofrece las mejores condiciones es el que gana, punto, ¿no es cierto? Y todos están viendo en línea. No viene digamos, esa criollada, por llamarle así, que mencionaba Carlos hace un momento, de que, claro, a ver, ya perdí esta licitación, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una maniobra para denunciar que ahí se ha producido un hecho y ahí paralizo todo el proceso, ¿no? Esa es una de tantas cosas que se conocen. O sea, no estoy diciendo nada novedoso. Estonia no es el único país, ¿no? Israel es otro, ahora está en guerra, pero Israel es otro, y hay otro más. El Perú no tiene por qué estar fuera de este sistema. Hay que aprender lo bueno, y yo creo que ahí las tecnologías disruptivas más bien nos van a ayudar. Gracias, Enrique. Y ahora, justo mencionando, me ha dado la chance, ¿no? De entrar a la página de Estonia, ¿no? Y tiene razón, ¿no? En el mismo perfil pone, ¿no? Getting married online in just a few clicks, que en español cristiano, ya casarse en línea con solo unos pocos clics. Tal vez, Carlos, si deseas, podemos hacer la prueba. Dice que hay una cantidad absurda de Estonia que están esperando por casarse. Me Todo, facilitas todo. nombre, apellido, DNI y ya te casaste con Estonia. Imagínate. Tu micrófono, Carlos, Tu está micrófono, apagado. Carlos, está apagado. Tu micrófono está apagado, Carlos. Menos mal, menos mal. Menos. Para pena de las chicas de Estonia, yo llevo ya 54 años casado. Así que, Pero pero muy no importa, simpático. voluntad no falta. Voluntad no falta. Doctor Antón, ¿usted se anima? Solamente nombre y DNI y lo casamos.
lo que me costó divorciarme, imagínate. Bueno, qué excelente manera de terminar el programa. Muchas gracias a nuestro querido público que nos viene apoyando. Hemos notado de que se ha diversificado, ¿no? Ahora tenemos un público de Chile, de Argentina y de México, ¿no? Y que nos consumen, el segundo medio por el que más nos consumen es vía televisión, o sea que nos prenden, ponen su YouTube, en su televisión inteligente, ¿no? Y nos dejan corriendo. Así que muy agradecidos, ¿no? Por el público. Saben que siempre nuestra caja de comentarios está abierta, ¿no? Ya habrá una sesión de preguntas y respuestas, no se preocupen. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Estamos totalmente abiertos a cualquier cuestión, ¿no? Eso ya todo por nuestra parte y hasta la siguiente semana. Muchas gracias.